Probación 41. Consagración secular. Introducción. Ser persona consagrada en el mundo es cosa nueva en la Iglesia. Esta consagración se hace en los institutos seculares, que según la Conferencia Mundial de Institutos Seculares, son asociaciones de personas que viven la vida ordinaria empeñadas en todas las actividades compatibles con la vida cristiana, cualesquiera que sean, actividades dirigidas al crecimiento humano del mundo y que hacen de la propia vida un compromiso para realizar estas actividades según Dios, a fin de que el mundo crezca y se desarrolle tal como Dios lo ha pensado, puesto al servicio del hombre, para que el hombre mismo crezca en Dios. A tal fin, los miembros de estas asociaciones viven en el celibato por el reino de los cielos, en espíritu de pobreza evangélica y de total adhesión a la voluntad de Dios. Los institutos seculares miran como su carta magna la Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia del Papa Pío XII, completada por el motu proprio Primo Feliciter del mismo Papa. Otros documentos, como la Instrucción de la Sagrada Congregación para los Religiosos, Cum Sanctissimus, 3 alocuciones del Papa Pablo VI y el discurso del cardenal Ildebrando Antonucci en el Encuentro Internacional de los Institutos Seculares de 1970 han delineado de modo definitivo la fisonomía de los institutos seculares. Estas instituciones son nuevas en la Iglesia y corresponden a necesidades profundas de nuestra época. La vida religiosa, en efecto, se consideraba hasta hoy como la única forma posible de consagración al Señor, pero se hacía abandonando el mundo. Este abandono, dice la Conferencia de Institutos Seculares, se ha sentido sobre todo en la Edad Moderna, en la cual se ha advertido que el mundo ha ido creciendo en gran parte fuera del influjo operante de la Iglesia. Es en esta situación donde ha comenzado un fermento en la Iglesia, que ha tratado de conjugar la riqueza de la consagración a Dios con la presencia en el mundo, para impedir que el mundo se desarrolle fuera de una búsqueda de Dios. Los institutos seculares están llamados también por el Concilio Vaticano II a mantener su propio y particular carácter, esto es, la secularidad, tomado de Perfectae Caritatis. Pero, ¿qué se entiende por secularidad? La Iglesia quiere ser secular en el sentido de que avanza juntamente con toda la humanidad. Experimenta la suerte terrena del mundo y su razón de ser es actuar como fermento y como alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios. Tomado del Vaticano II, Gaudium et Spes, numeral 40. Es evidente que el papel de la secularidad pertenece de modo especial a los laicos que viven en el siglo, es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está entretejida. Tomado de Lumen Gentium numeral 31. Los miembros de los institutos seculares quieren, precisamente, consagrar al Señor esta condición de secularidad, para sin dejar de vivir en el mundo y de la vida del mundo, santificarse siguiendo con fervor los principios del Evangelio, y ser de este modo fermento de santidad, luz y sal de la tierra. La palabra de Dios.
No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así, lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Tomado de Juan capítulo 15, versículo 16. Yo les comuniqué tu palabra, y el mundo los odió, porque no son del mundo, igual que yo no soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. No son del mundo, igual que yo no soy del mundo. Conságralos con la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envié al mundo. Por ellos me consagro, para que queden consagrados con la verdad. Tomado de Juan capítulo 17, versículos del 14 al 19. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se le devolverá su sabor? Solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un monte. Brille igualmente la luz de ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean sus buenas obras, glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo. Tomado de Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 14 y 16. Principio doctrinal. Los institutos seculares, aunque no sean institutos religiosos, llevan sin embargo consigo la profesión verdadera y completa en el siglo de los consejos evangélicos reconocidos por la Iglesia. Esta profesión confiere una consagración a los hombres y mujeres, laicos y clérigos que viven en el mundo. Por lo tanto, tiendan ellos principalmente a la total dedicación de sí mismos a Dios por la caridad perfecta, y los institutos mismos mantengan su carácter propio y peculiar, es decir, secular, a fin de que puedan cumplir eficazmente y por donde quiera el apostolado en el mundo, y como desde el mundo para el cual nacieron. Tomado de Perfectae Caritatis, numeral 11. Con razón afirma el cardenal Antonucci que los institutos seculares son reconocidos en la Iglesia actual como una hermosa primavera de promesas y esperanzas. El motivo profundo de estas esperanzas nos lo da la Provida Mater, cuando afirma, también en el siglo, con el favor de la llamada de Dios y de la gracia divina, se puede obtener una consagración bastante estrecha y eficaz, no solo interna, sino también externa, teniendo así un instrumento muy oportuno de penetración y apostolado. Era una necesidad de la Iglesia de hoy. La prueba es que, como después de largo invierno estallan de pronto los brotes de los árboles en millares de flores, así, en pocos años, han brotado numerosos institutos seculares. La aparición de los institutos seculares, dice el mismo cardenal, es en efecto un fenómeno que denota la fuerza y la vitalidad de la Iglesia, la cual se renueva en su perpetua juventud y se robustece con nuevas energías. Los institutos seculares no son, por consiguiente, una forma como menguada de la vida religiosa. Son una vocación especial para ser sal del mundo, vivir en él para impedir su corrupción y darle sabor evangélico. Tan sublime vocación exige una santidad poco común, pues ya no se trata de huir del mundo para preservarse de su maldad. Se trata de vivir en él para ser fermento de santificación, luz que disipe las tinieblas de las falsas doctrinas del siglo. Lo será el miembro de un instituto secular si se identifica lo mejor posible con Cristo, luz del mundo.
Reflexiones. De modo admirable resume el cardenal Antonucci los 3 elementos constitutivos de todo instituto secular que son: a. La profesión de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. b. La conversión de estos consejos en obligaciones mediante un vínculo estable, voto, promesa, juramento, reconocido y regulado por el derecho de la Iglesia. c. La secularidad, que se manifiesta en toda la vida del asociado y caracteriza sus actividades apostólicas. Estos 3 elementos son complementarios e igualmente necesarios e imprescindibles. Si falta uno u otro en cualquier instituto, este no podrá ser secular. Los 3 citados elementos pueden resumirse en la fórmula: firme empeño o vínculo de la profesión de los consejos evangélicos en el ámbito de la secularidad, reconocido por la Iglesia. Nota además el cardenal que la Sagrada Congregación ha querido evitar una posible adulteración de los institutos, insistiendo sobre la esencial importancia del carácter específico de los mismos, estado de plena consagración a Dios en el siglo, mientras exige que todos los elementos requeridos en los institutos seculares sean observados escrupulosamente, empezando precisamente por la secularidad que especifica este estado de perfección. Secularidad que se identifica con el contenido positivo y sustancial de quien vive como hombre entre los hombres, cristiano entre los cristianos del mundo, que tiene la conciencia de ser uno entre otros y a la vez tiene la certeza de una llamada y una consagración total y estable a Dios y a las almas, confirmada por la Iglesia. Estamos por consiguiente en presencia de una forma nueva de vida de perfección en la Iglesia. Si Dios me ha llamado a ella, tengo que amar mi instituto, vivir con generosidad la forma de vida que me propone y trabajar para protegerlo y desarrollarlo. Amar mi instituto es estimarlo por lo que es en sí mismo, en mi vida y en la vida de la Iglesia, porque mi amor no puede ser simplemente sentimental, tiene que brotar de una estimación profunda que le dará solidez y generosidad. La generosidad es el verdadero lenguaje del amor. La manifestaré por mi propia vida. Tengo que impregnarme del espíritu del instituto para que todos mis actos sean como la consecuencia natural y espontánea de este espíritu. Este instituto aprobado por la Iglesia es mi madre espiritual. Me ha formado, me ha sostenido en mis luchas, me ha animado en las dificultades de la vida de perfección. Le debo en gran parte lo que soy. Todo esto constituye un título de inmenso valor para mi gratitud y fidelidad y me obliga a vivir con generosidad la forma de vida que Él me propone. No puedo olvidar que la vitalidad de mi instituto y el bien que me puede hacer, y por mí hacer a las almas, depende de una regularidad fervorosa llevada a su perfección por amor a la voluntad de Dios, no por una fidelidad llena de ansiedades y escrúpulos. Este amor a las constituciones, al modo de vivir de mi instituto, me protegerá en contra del capricho, de la pereza espiritual, del entusiasmo irreflexivo por las novedades en materia religiosa. También protegerá mi instituto de toda desviación de su ideal y de su vocación específica. La fidelidad de cada uno de los miembros asegura la fidelidad del instituto, y esta es una gran responsabilidad para ellos.
Fidelidad no es sinónimo de estancamiento, como la Iglesia siente la necesidad de renovarse constantemente en su manera de ir al mundo, conservando su constitución esencial establecida por su divino fundador. Así, para hacer el bien y justificar su existencia en el seno de la comunidad cristiana, el instituto debe renovar también su manera de ir al mundo para que el mundo lo comprenda y lo escuche. Esto lo conseguirá conservando su propio espíritu, volviendo constantemente a las fuentes, pero también siendo atento a las necesidades de una humanidad siempre en marcha y con aspiraciones renovadas sin cesar. Por fin, recordaré que la tarea es inmensa y durará hasta el fin de los siglos. Tengo desde luego que procurar el desarrollo de mi instituto y asegurar su perpetuidad según los designios de Dios. Lo exige mi amor al reinado de Cristo, que necesita obreros para la mies, el bien de las almas llamadas por Él a este género de vida apostólica y mi propia obligación de ser apóstol. ¿Acaso hay mejor apostolado que el de multiplicar los apóstoles? Gracias, Dios mío, por tan sublime vocación que me hace vivir con intensidad la vida de la Iglesia, que hace de mi pequeña alma la esposa muy amada de Jesús, que quiere convertirme en sal de la tierra, fermento evangélico de las masas, luz del mundo en que vivo. Ah, Señor, que yo sea fiel hasta la muerte, cueste lo que costare. Fruto. Fidelidad absoluta a mi vocación, inspirada por un entrañable amor a los consejos evangélicos. Resoluciones. 1. Fidelidad absoluta a mis compromisos, que me permiten ser lo que tengo que ser en el mundo. 2. Vivir el espíritu del Evangelio en todos los actos de mi vida cotidiana. 3. No ceder nunca al desánimo en la dura tarea de hacer el bien por mi presencia, mi oración y mi acción. Jaculatoria. Jesús, que te sea fiel hasta la muerte, fiel a ti y a tu obra en el mundo. Pensamientos. La vida de perfección consiste en una imitación más clara, estricta y amorosa de la perfección del Salvador. Él ha vivido en el mundo y para el mundo. ¿Por qué no continuar su obra en el mundo? Los consejos evangélicos suponen una triple renuncia: amar más y mejor. Pertenecer a un instituto secular impone un control a mi vida, pero este control es más un camino de amor que una verificación estricta y molesta de mis actividades. Ser guiado por el Evangelio me da seguridad y paz, porque Jesús ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo ha dicho a sus discípulos que vivían en el mundo. En efecto, el que lo sigue no anda en tinieblas, a pesar de que el mundo esté lleno de tinieblas. Para no decaer en la generosidad que exige el apostolado en el mundo, tengo que utilizar al máximo los méritos que me ofrece mi instituto, su espiritualidad, sus constituciones, sus votos, su dirección eficaz y el contacto frecuente con mis hermanos en el apostolado. Para conservarme en perfecta generosidad, la conquista del absoluto ha de ser mi objetivo constante. Esta conquista exige el sacrificio de lo relativo, o más bien relacionar lo relativo con lo absoluto. Esto colocará a mi alma en su verdadero espacio vital. La vida de un miembro de un instituto secular
debe ser el triunfo de la conciencia profesional en lo que exige el instituto y en lo que pide su puesto en el mundo. Servicio ordenado, metódico, alegre, discreto, sin amor propio, pero lleno de comprensión y amabilidad, es lo que exigirán los hombres de todos los tiempos, épocas y situaciones. Son condiciones que nunca podrán faltar para un apostolado eficaz. La vida interna de un instituto depende de la vida íntima de sus miembros, pero también de la calidad de las relaciones que existen entre ellos. Las reuniones del instituto serán el termómetro infalible del calor de esta vida. Faltar a estas reuniones bajo cualquier pretexto, asistir a ellas solo en lo estrictamente necesario o sin cordialidad comunicativa, es indicio inequívoco de la falta de espíritu y de que el corazón no está allí. No pensar en lo que podemos hacer y esperar a que nos llamen a trabajar en lugar de ofrecernos, hacer exactamente lo mandado sin preocuparnos de ayudar a los demás, es señal de la poca vitalidad de nuestra vocación. Mientras conservemos el espíritu de nuestra vocación, de nuestro instituto, hay esperanza de recuperación, cualquiera que sea el abismo en que hayamos caído, pero si hemos perdido el espíritu, aun si parecemos todavía vivos, en realidad hemos muerto a nuestra vocación. Vuestras opciones de pobreza, castidad y obediencia son modos de participar en la cruz de Cristo, porque a Él os asocian en la privación de bienes. Por otra parte, verdaderamente lícitos y legítimos, pero son también modos de participación en la victoria de Cristo resucitado, en cuanto os liberan de la fácil ventaja que dichos valores podrían tener sobre la plena disponibilidad de vuestro espíritu. Vuestra pobreza dice al mundo que se puede vivir en medio de los bienes temporales y se puede usar de los medios de civilización y progreso sin convertirse en esclavo de ninguno de ellos. Vuestra castidad dice al mundo que puede amar con el desinterés y la hondura ilimitada propios del corazón de Dios, y que puede uno dedicarse gozosamente a todos sin ligarse a nadie, cuidando sobre todo a los más abandonados. Vuestra obediencia dice al mundo que se puede ser feliz sin pararse en una cómoda opción personal, sino quedando disponible a la voluntad de Dios, tal como se manifiesta en la vida cotidiana, a través de los signos de los tiempos y de las exigencias del mundo actual. Así también vuestra actividad en el mundo, sea personal, sea colectiva, en los sectores profesionales en los cuales estáis individual o colectivamente comprometidos, recibe de la vida consagrada una orientación más relevante hacia Dios, quedando también la misma actividad como arrollada y transportada dentro de vuestra misma consagración. Y con esta singular y providencial configuración, enriquecéis la Iglesia de hoy con una ejemplaridad particular en el sector de su vida secular, viviéndola como consagrados, y con una ejemplaridad particular en el sector de su vida consagrada, viviéndola como seculares. Tomado del discurso de Pablo VI a los responsables generales de los institutos seculares, Castel Gandolfo, 20 de septiembre de 1972. Que vuestro instituto sea cada vez más modelo y ejemplo del espíritu que el Concilio ha pretendido infundir en la Iglesia, a fin de que sea superada la amenaza devastadora del secularismo
que exalta únicamente los valores humanos, desgajándolos de aquel que es su origen y de quien reciben su significado y finalidad definitiva, y a fin de que la Iglesia sea de veras el fermento y el alma del mundo. La Iglesia necesita de vuestro testimonio. La humanidad espera que la Iglesia encarne cada vez más esta nueva actividad de cara al mundo, que en vosotros, gracias a vuestra secularidad consagrada, debe brillar de modo singularísimo. Tomado de Pablo VI en el 25º aniversario de la Provida Mater Ecclesia, Roma, febrero 2 de 1972.